Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y este domingo un peruano salió campeón, y es que por la gran final de vuelta de la Copa de Brasil, que se definió en el infierno de San Januario, el Corinthians de André Carrillo logró una victoria histórica de visita por 2-1 sobre el Vasco da Gama para coronarse campeón de esta competición. La Culebra, para ser completamente transparentes con ustedes, no arrancó este partido decisivo desde el arranque. El técnico Dorival Jr. lo tuvo en el banquillo, una decisión táctica que muchos entendimos bien el planteamiento inicial del equipo. Sin embargo, su momento llegó recién al minuto 69, cuando el Timao ya manejaba la ventaja cómoda gracias a los goles de Yuri Alberto y Memphis Depay. Su ingreso en ese momento no fue para buscar el gol, sino para gestionar y cerrar el partido. Una misión de veteranía y sangre fría. Una vez en el campo de juego, ubicado en la primera línea de volantes, su rol fue netamente defensivo y de contención. Se dedicó a presionar alto para cortar las salidas, ocupar espacios y darle solidez al bloque en los minutos finales, cuando el Vasco obligó a empatar lanzada todo al ataque. En este caso sus números no reflejan su verdadero aporte en ese contexto específico. En los poco más de 20 minutos que jugó, solo ganó en el 25% de sus duelos individuales, y su participación ofensiva fue prácticamente nula, tocando el balón en apenas 4 ocasiones. Pero y esto es importante entenderlo. Su labor no se medía en asistencias o regates, se medía en experiencia, en lectura de juego, en saber administrar el reloj, mantener la pelota lejos de su área y quemar segundos valiosísimos. Y en ese aspecto cumple a la perfección. Al final el pitazo confirma el triunfo y la coronación. De esta manera, André Carrillo levanta su segundo título con la camiseta del Corinthians en este 2025. Sumando a esta prestigiosa Copa de Brasil, tenemos al Campeonato Paulista que había conseguido a costa del poderoso Palmeiras, mientras que en su palmarés personal, lleno de logros, esta es nada menos que su 13ª Copa Nacional, un número que habla de una carrera exitosa en distintos clubes extranjeros y de distintos continentes. El premio, además de ese altísimo valor para el futuro del club, es que el Timao aseguró su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, dejando de lado el cupo de la Copa Sudamericana que había obtenido por su discreto puesto 13 en el Brasileirao. Es un golpe de autoridad y un balde de oxígeno económico enorme. Ahora, con este nuevo logro brillando en su vitrina, el rumor de siempre vuelve a la carga con más fuerza, el posible regreso de la Culebra a la selección peruana, ya que a sus 34 años acaba de demostrar que tiene la cabeza y la frialdad para los momentos de máxima presión. Justo es el perfil de futbolista que podría servir de guía en la blanquirroja que inicia un nuevo ciclo, con la vista puesta en el largo camino hacia el Mundial del 2030. Y esta noticia nos infla el pecho de orgullo porque nos llega desde el corazón del fútbol europeo y te hace decir ¡ay, futuro! Y es que, como se lo veníamos contando en nuestro video de seguimiento, Felipe Chávez está pronto a debutar como profesional en el Bayern Múnich. Y es que por la jornada 15 de la Bundesliga alemana, el equipo bávaro no tuvo piedad y goleó contundentemente por 4-0 al Heidenheim en condición de visita. Los goles fueron marcados por Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz y el imparable Harry Kane. Pero lo que en verdad nos interesa a nosotros, al margen del marcador abrumador, es que este partido tuvo un condimento peruano histórico. Felipe Chávez por primera vez fue convocado oficialmente al banco suplentes del primer equipo. El Pipo, de apenas 18 años, que viene haciendo una temporada destacadísima en el Bayern Múnich 2, estuvo allí, sentado entre las estrellas, con el dorsal 38 en la espalda, listo para recibir la orden de ingresar. Lamentablemente, y esto hay que decirlo con la mano en el corazón, esa orden nunca llegó, pese a que el partido estaba más resuelto desde el primer tiempo, cuando llevan 2-0. Así todo, el técnico Vincent Kompany no movió el banco de suplentes con la rotación que muchos esperábamos por estos lares, y Chávez se quedó con las ganas de debutar, ni siquiera en los minutos finales, cuando el resultado ya era un trámite. Kompany no lo miró para darle rodaje, una decisión conservadora que dejó a más de un hincha peruano con un sabor agridulce. Pero aquí es donde la historia da un giro de telenovela y nos lleva directo a casa. La sola imagen de Felipe Chávez en ese banquillo poderosísimo fue suficiente para que las redes sociales exploten y tiren todo el hate, pero esta vez el objetivo de las críticas no fue Kompany, sino que la memoria colectiva del hincha hizo un viaje en el tiempo y apuntó directo a un viejo conocido, José el Chemo del Solar. Los comentarios fueron una avalancha, los hinchas no perdonaron y recordaron con crudeza que este mismo Felipe Chávez, que hoy está a un pase de debutar en la Bundesliga, fue tratado como un completo desconocido y menospreciado en el fútbol juvenil peruano cuando el Chemo dirigía la selección sub-20.
ya que todos se acuerdan cómo no llevó al 10 del Bayern Múnich al Sudamericano Sub-20. Frases como ¿quién lo sacó de la delegación Sub-20 siendo suplente de la Liga 3 de Perú? Otro comentario que decía, por algo el Chemo se quedó dirigiendo en la segunda división peruana y Chávez a punto de debutar en la Bundesliga. Comentarios como estos empezaron a quemar las redes sociales, por lo que no les quepa la menor duda que el domingo pasado las orejas del Solar estuvieron ardiendo. Este contraste es un baldazo de agua fría para la formación local y un espaldarazo monumental para el proyecto personal de Felipe Chávez. Su ascenso desde que llegó a Alemania ha sido meteórico. Demostró un gran nivel en el equipo sub-19 y luego en el Bayern Múnich 2, que obligó a los ojeadores del primer equipo a ponerlo en la carpeta. La confianza del club en él es un hecho, y si queremos un referente más claro, miren a su compañero Lennart Karl, casi en la misma posición, del mismo somatotipo y físico. Incluso este Lennart Karl es más joven que Chávez. Sin embargo, él ya es titular indiscutible en el centro de la volante bávara, por lo que el camino está allí, pavimentado. Todo indica que el debut de Felipe Chávez en la Bundesliga es solo cuestión de paciencia y del momento oportuno. Kompany lo está integrando, lo está fogueando en el ambiente del máximo nivel, y cuando llegue ese día, probablemente en un partido ya definido o por una baja puntual, se va a escribir un capítulo histórico en su carrera profesional, y las repercusiones para la selección peruana serán inmediatas y enormes. Un jugador formado, con minutos y la presión de un club como el Bayern Múnich, se convertía automáticamente en un candidato firme para las convocatorias de la blanquirroja de cara al largo proceso rumbo al Mundial del 2030. Este escenario se vuelve más real con el dato que soltó hace poco el periodista deportivo Gustavo Peralta. La federación está gestionando una gira de la selección absoluta en Europa durante el 2026. Imagínate, Perú jugando en suelo europeo contra rivales de ese continente. En ese plan es casi un hecho que el nuevo cuerpo técnico priorizará a los futbolistas que están radicados y compitiendo allá. Nombres como el de Felipe Chávez, Fabio Gruber o Francesco Andreali serían de los primeros en la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo, junio, septiembre, octubre o noviembre, ya que con la preparación ideal y lógica, antes de arrancar con toda la maquinaria a la siguiente eliminatoria sudamericana, estos deberían ser las nuevas caras de los eurocausas que también enarbolen la bandera de la renovación de la bicolor. Veremos entonces en las próximas semanas si Vincent Kompany le da esa oportunidad al Pipo Chávez, que por lo pronto, al solo haber estado en el banquillo, y es una declaración de intenciones y un golpe de autoridad para su proyección profesional. La pelota, como siempre, está en la cancha del Pipo para que siga trabajando con humildad e inteligentemente. Y yendo a nuestra selección, bueno, mejor dicho, la selección esta de la SAFAP, que cerró el año con un triunfo, pero un triunfo muy trabajado. Esta escuadra blanquirroja venció por 2-0 a Bolivia, un amistoso disputado en el estadio de Chincha. Un resultado que, a pesar del marcador final, dejó un sabor agridulce, porque el camino para conseguirlo fue mucho más complicado de lo que cualquiera hubiera imaginado, especialmente con un rival que venía con muchas caras nuevas y casi una sub-23. Aunque antes de empezar, hay que cuestionar la decisión de la SAFAP, porque ojo, esto no es de la federación, es de la SAFAP, que decidió poner las entradas a un alto costo para un partido que no es oficial, donde no habían grandes figuras de la selección peruana, y que para colmo y males se disputó a 4 días de la Navidad. Terrible error de la agremiación de futbolistas, y por eso las graderías del estadio Félix Castillo de Chincha se notaron semivacías. Pero viendo el partido en sí, desde el pitazo inicial, el combinado nacional intentó tomar las riendas del balón y generar llegadas. En los primeros compases se vio el Rosito Neira buscando la banda derecha, y al minuto 3 hasta se permitió un taquito que denotaba cierta confianza. Pero la verdad es que esa ilusión de dominio pronto chocó contra una realidad muy dura. El portero boliviano Jerónimo Gobea, de apenas 17 años, no tuvo mayores complicaciones en ese primer tiempo. El duelo rápidamente dejó de ser un simple amistoso técnico para convertirse en un forcejeo. La primera chispa de fuego llegó tempranísimo, al minuto 6, y esto que era un amistoso. Se armó la bronca en la cancha. Un golpe fuerte del boliviano Medina contra Matías Yontop desató la furia inmediata de Matías Zúcar, que fue a los empujones. En segundo se formó un tumulto de jugadores de ambos equipos, con reclamos y empellones. Felizmente los árbitros lograron calmar los ánimos sin sacar tarjetas amarillas, pero quedó claro el mensaje: esto sería un partido de roce, de poca fluidez y muy poco fútbol. El juego se trabó en el mediocampo, formándose un auténtico campo de batalla, pero Perú insistía por las bandas, con Nery y Rodrigo Vilca buscando desbordar, pero los centros, como uno peligroso, al minuto 12, que rozó a Carlos Cabello en el área chica,
no encontraban un rematador. Bolivia no se queda atrás en lo físico y tuvo su momento de reclamo al minuto 16, pidiendo un penal por una supuesta mano en el área que al ser revisada mostró que el balón impactó en la pierna. Con un calor que rayaba los 30 grados, el minuto de hidratación obligatorio a los 29 minutos fue un respiro para todos, incluidos a los que estaban mirando. La única chance realmente clara de toda esa primera mitad llegó al minuto 36. Un pase largo y preciso de Neira desde la banda derecha encontró a Matías Zúcar, quien con un torso inclinado sacó un remate mordido y con efecto que se dirigía a la escuadra. Sin embargo, el arquero Gobea, pese a su juventud, reaccionó con una estirada importante y atajó, que el banderín ya estaba levantado, anunciando el fuera de juego. Resumiendo, el primer tiempo fue gris, previsible y aburrido, con más fuerza que fútbol y una clara falta de ideas para desarmar a un rival que se cerraba bien, por lo que el 0-0 a nadie le pareció extraño, y la sensación era de que faltaba chispa, creatividad, algo que rompiera la monotonía. En el entretiempo, el primer movimiento táctico ingresó Hernán Lupú por Jorge Murrugar, buscando inyectar otro ritmo y más dinamismo al medio campo. El complemento arrancó con una intención clara de cambiar la historia. Se fue con todo Perú en los primeros segundos. Marco Guamán se metió como un rayo en el área por la espalda del defensor boliviano. Cayó reclamando penal, pero el árbitro no se inmutó. La intensidad subió, pero la puntería seguía fallando. La gran oportunidad la quiso creer a todos que quizás sí se podía, llegó al minuto 53. Tras un tiro de esquina mal despejado, el balón cayó en los pies de Matías Zúcar dentro del área, quien ajustó y sacó un disparo con efecto que se iba directo al ángulo superior y lo atajó nuevamente Gobea. Una estrella espectacular, felina, del joven portero que mantuvo el 0 en el marcador. En ese instante, la frustración se apoderó del ambiente. Uno pensaba, si esto no entra, ya no entra nada. Porque el partido nuevamente entró en una zona muerta. A los 69 minutos, vinieron los cambios que sin saberlo, lo cambiarían todo. Salieron Rodrigo Vilca y Cristian Neira, e ingresaron dos hombres con hambre de demostrar que tenían talento, Piero Magallanes y Vasco Sawyer. Pero incluso con la sangre nueva, el esqueleto del partido no cambiaba, se habían estancados, sin ideas, dirigiéndose irremediablemente a un empate gris y olvidable, hasta que llegó el minuto 80. Los últimos movimientos desesperados de Perú, entraron Sebastián Aranda y Juan Pablo Goycochea, y entonces cuando el reloj marcaba el minuto 87 y la resignación ya se instalaba en las gradas de Chincha, ocurrió lo inesperado. Piero Magallanes, a más de 30 metros del arco, recibió un balón suelto tras un rechace y sin pensarlo, sin dudar un solo segundo, ajustó su cuerpo y soltó un zapatazo brutal, una verdadera bomba que se le coló como un misil en el ángulo superior izquierdo del portero Gobea. Aunque desde el bando boliviano le empezaron a caer insultos porque dicen que algo más pudo haber hecho. Igual fue un golazo de Perú, un gol que nació de la pura audacia y la calidad técnica, un verdadero baldazo de agua fría para la selección altiplánica y un balde de oxígeno para nosotros. Pero la pesadilla boliviana no acabó aquí. En los descuentos, mientras aún se celebraba y hasta se revisaba en el VAR, Perú no dio respiro. En una contra rápida y letal, Vasco Sawyer, el otro ingresado, recibió un pase de Juan Pablo Goycochea, se plantó en el área con frialdad y definió cruzado para decretar el 2-0 final, sellando así un triunfo que 5 minutos antes parecía imposible y hasta injusto. Así terminamos, un partido feo, trabado, aburrido, donde el fútbol brilló por su ausencia durante 85 largos minutos, pero que se redimió al final con dos destellos de calidad individual que al menos nos dieron una victoria como regalo en Navidad, un triunfo que se celebra por el resultado y la garra por no bajar los brazos, pero que deja en evidencia como un golpe de realidad lo mucho que le falta a este equipo. Por más que no sea el que jugará las próximas eliminatorias americanas, se nota que le cuesta construir un juego sólido y convincente, por lo que cae la pregunta de Madura: ¿sirvió de algo este duelo? ¿Algo positivo se deja al margen de cerrar el año con una victoria? Por ahí algunas apariciones como la de Vasco Sawyer, Piero Magallanes o Juan Pablo Goycochea, pero luego de eso no creo que mucho más. Lo que sí es cierto es que de esta manera se cierra el fracasado ciclo mundialista de la blanquirroja del 2026 y ahora tocará empezar casi desde cero rumbo al 2030. Y lo primero es elegir al próximo técnico de jerarquía y experiencia que, según la transmisión del encuentro, sería Gustavo Álvarez, o al menos es el que estaría más cerca de serlo. Veremos entonces si esto se oficializa el próximo año o Gianferrari nos da una sorpresa total de cara al 2026. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció esta actuación y qué esperas para el siguiente proceso clasificatorio? Te en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Atención a todo lo que sigue en el futuro de nuestras joyas peruanas, porque la novela de Max Loren Castro
acaba de dar un giro que puede marcar un antes y después en su carrera profesional. Como se los veníamos contando, el atacante del Sporting Cristal habría cerrado su etapa en el RIMAC con broche de oro, siendo capitán y liderando a su generación hacia un título que resonó fuerte. Bajo su mando y con la cinta en el brazo, los celestes no solo ganaron, sino que humillaron a Alianza Lima con un contundente 3-0 en la final del torneo sub-18, demostrando una superioridad táctica y anímica abrumadora en el RIMAC. Este triunfo, más allá de la fiesta y la foto, trae premios concretos que son un balde de oxígeno para el proyecto a largo plazo del club celeste. Al levantar el trofeo, Cristal aseguró automáticamente su pasaje a la próxima Copa Libertadores Sub-20, la vitrina continental más importante para las categorías juveniles. Pero hay más, el campeonato también les otorga el derecho a competir en la Liga 3 del próximo año. Esto es clave porque significa que esos chicos tendrían roce oficial contra equipos adultos y estructurados, un escalón fundamental de maduración antes de dar el salto definitivo al equipo profesional. Sin embargo, y aquí es donde el cuento se pone realmente interesante, la gran novedad que está a punto de explotar en el mercado de pases va por otro lado, y es que Max Loren Castro cumplió 18 años de edad el pasado 8 de diciembre, y esa mayoría de edad no es un trámite, es la llave que le abre las puertas legales para firmar un contrato profesional en el extranjero. El rumor que comenzó como un susurro hace semanas, con el interés del poderoso Sporting Club de Lisboa, ha evolucionado a una información que hoy tiene forma de cifra millonaria. Es que, como en su momento se los informamos, los periodistas deportivos Jerónimo Macedo y Franz Tamayo fueron los primeros en avisar del interés del equipo luso. Pero ahora la especulación da un salto cualitativo, y es que según la cuenta anónima portuguesa Dr. Flavio Costa, la operación ya estaría cerrada, así se leyó en las últimas horas. Alerta exclusiva. Max Loren Castro cerró en Sporting Club de Lisboa, cerró el trato por 2 millones de euros. Se espera que el jugador del Sporting Cristal viaje a principios de enero y se una al equipo B del Sporting Club. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. La información es tan específica que quita el aliento. Max Loren Castro al Sporting Club de Lisboa por la friolera suma de 2 millones de euros. El plan, según ese rumor, sería que viaje a principios del próximo año, pero para integrarse directamente al equipo B del club, un camino idéntico al que tomó, por ejemplo, otro compatriota, Víctor Guzmán o Vasco Sawyer. Pero ¿por qué este hype es tan justificado? Porque los números de Max Loren con 18 años son muy buenos para su edad y para el medio. En la pasada temporada 2025, el chico no fue una promesa, fue un titular indiscutible del primer equipo del Sporting Cristal. Disputó 38 partidos oficiales en la Liga 1, marcando 2 goles y repartiendo 4 asistencias, metiéndose en la ofensiva de un equipo con hombres hechos y derechos. Si sumamos toda su corta pero intensa trayectoria en primer equipo, acumula 4 goles y 8 asistencias. Esta progresión vertiginosa, esta madurez precoz, fue la que le valió ni más ni menos que debutar con la selección peruana absoluta en octubre de este año, bajo el mando de Manuel Barreto. Su valor en el mercado, según las últimas estimaciones del portal Transfermarkt, y oscilaba entre 1 y 1.5 millones de euros, por lo que una venta por 2 millones representa un negocio redondo para Cristal. Para el club rimense, ese dinero no es un lujo, es una necesidad estratégica, casi un salvavidas, ya que luego no clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, como Perú 2, sacaron fuera de esa inyección económica de casi 3 millones de dólares que reparte Corrupol, por lo que vender a Max Loren por esa cifra les daría un colchón financiero vital para toda su planificación de cara al 2026, permitiéndoles, por ejemplo, ir a por todo, rompiendo el chanchito y traer a ese fichaje bomba que suena con fuerza, Luis Advíncula. En este contexto, la venta de la joya del RIMAC es la piedra angular para reforzar el equipo en el 2026. Eso sí, lo más probable es que Cristal negocie astutamente reteniendo un buen porcentaje de la ficha económica del futbolista, digamos un 20 o 30%, pensando en una futura reventa estratosférica si Max Loren explota en Europa. Para el futbolista es la oportunidad de su vida, pero también un desafío monumental, saltar de la Liga 1 con todas sus carencias al riguroso, físico y extremadamente competitivo fútbol de formación de un gigante europeo. Es un cambio radical, casi de otra galaxia, por lo que tendrá que adaptarse a una exigencia técnica, táctica y física muy superior, compitiendo por un puesto con talentos reclutados de todo el mundo. Veremos entonces en los próximos días si esta información de alto voltaje se convierte en el anuncio oficial del año. Sería un golpe de realidad sobre el potencial de nuestras canteras y un espaldarazo a la proyección internacional del fútbol peruano.
La gran pregunta para la directiva celeste es: ¿aceptarán esta oferta millonaria? ¿Les resolverá el presente financiero para que puedan armar un plantel más competitivo de cara al próximo año, con el cual pelear el título nacional a Universitario Deportes, evitando el tetracampeonato y sobre todo avanzar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.